Entonces, dentro de las bradicardias, aparte de tener la bradicardia sinusal, que es el más frecuente, tenemos la disfunción del nodo sinusal y el bloqueo atrioventricular, ¿sí? En la disfunción del nodo sinusal, el problema está en la generación del impulso, es decir, el impulso eléctrico no se está generando de manera adecuada, o si se está generando, no se está propagando a los átrios. Entonces, en la disfunción del nodo sinusal tenemos un problema en la generación del impulso. En cambio, en el bloqueo atrioventricular tenemos un problema en la propagación del impulso, ¿sí? Disfunción del nodo sinusal tiene la misma clasificación que bloqueo atrioventricular, primer grado, segundo grado, tercer grado. Solo que los criterios son un poco más complejos y como es algo que no es muy frecuente, pues no lo vamos a repasar así a mayor detalle, ¿vale? Lo que sí vamos a repasar a mayor detalle, pues es el problema del bloqueo atrioventricular. Entonces, acá, cuando decíamos, esto de acá es un esquema del sistema de conducción, un esquema, ¿vale? El nodo sinusal, el nodo atrioventricular, haz de His, rama derecha del haz de His, rama izquierda del haz de His con dos fascículos, ¿no? Anterior y posterior. En la disfunción del nodo sinusal, entonces, el problema está acá, en la generación del impulso eléctrico. En cambio, en el bloqueo atrioventricular, el problema está en la propagación del impulso. Ahora, dependiendo del sitio de bloqueo, la frecuencia ventricular de escape va a ser dependiendo del lugar. Por ejemplo, si yo tengo, acá es el nodo sinusal, el nodo atrioventricular. Esta es la parte proximal, acá es la parte distal. Mientras más bajo sea el bloqueo, la frecuencia de escape es menor. Por ejemplo, si el bloqueo está acá, este paciente tendrá una frecuencia cardíaca aproximadamente entre 15 a 30 latidos por minuto. Pero si el bloqueo está aquí arriba en el haz de His, entonces probablemente la frecuencia de escape sea mayor. Es decir, mientras más bajo es el bloqueo, el pronóstico es peor, ¿sí? Porque uno con frecuencias cardíacas muy bajas, muy poca actividad del día a día puede realizar, ¿no? Por ejemplo, con frecuencia cardíaca de 70, uno tal vez podría estar despierto, incluso caminar y hasta comer, ¿no? Pero ya correr no vas a poder porque te vas a desvanecer, ¿no? Pero con frecuencia cardíaca de 40 uno no puede ni caminar, mucho menos comer, ¿no? Ya con 40, cuando uno empieza a caminar, entonces como que le falta gasto cardíaco, entonces el paciente se desvanece, ¿no? Entonces, acá primero tenemos una clasificación de los diferentes grados, grado 1, grado 2 y grado 3, los diferentes tipos de bloqueo atrioventriculares, según el sitio de ubicación. Fíjense, por ejemplo, en el de primer grado, el bloqueo, un 80% está en el nodo AB, es decir, acá, un 17% infragiciano. Ahora, fíjense en el de tercer grado, el bloqueo, un 75% está en infragiciano, es decir, debajo de las veces, acá, ¿no? Por eso que un bloqueo de tercer grado es más complicado que un bloqueo de primer grado, ¿sí? Entonces, en esta tablita nos muestra dos cosas. Primero, la clasificación de los diferentes tipos de bloqueo. Acá el porcentaje y el sitio donde está el bloqueo. Entonces, si vemos primer grado, 80% o más del 80% de los bloqueos atrioventriculares de primer grado están en el nodo AB, es decir, acá. En cambio, en uno de tercer grado, como el 75%, el sitio de bloqueo está debajo del haz de His, es decir, acá abajo. Y obviamente el pronóstico es peor, ¿sí? Y eso lo vamos a ir viendo con cada uno de los bloqueos. Esta es la clasificación general de los bloqueos atrioventriculares. La literatura hace referencia mucho a primer grado, segundo grado y tercer grado, y dentro del segundo grado, MOVIX 1, MOVIX 2, es lo que siempre van a encontrar, ¿sí? Lo que no lo van a encontrar mucho en la literatura es un bloqueo 2A1 y el bloqueo atrioventricular avanzado o de alto grado, ¿sí? De manera general tenemos tres tipos de bloqueo. Bloqueo atrioventricular de primer grado, de segundo grado, que se divide en tres. MOVIX 1, MOVIX 2 y el bloqueo atrioventricular de segundo grado tipo 2A1, ¿sí? Y antes del bloqueo de tercer grado, que es el bloqueo completo, tenemos el bloqueo atrioventricular avanzado o de alto grado, ¿sí?
El bloqueo atrioventricular avanzado o de alto grado no es de segundo grado, tampoco es de tercer grado. ¿Sí? Por eso es un escenario previo al bloqueo atrioventricular completo. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos tipos de bloqueos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tipos de bloqueos atrioventriculares. Y tenemos que aprendernos los criterios de los 6 tipos de bloqueos y vamos a ver que es relativamente sencillo. ¿Sí? Entonces, la clasificación de los bloqueos atrioventriculares en 3 grupos. Primer grado, segundo grado y tercer grado. El segundo grado se subdivide en 3, MOVIX 1, MOVIX 2 y el bloqueo atrioventricular de segundo grado tipo 2A1. Así se llama y así está descrito en la literatura. Y previo al bloqueo atrioventricular de tercer grado, que es el completo, tenemos el bloqueo atrioventricular avanzado o de alto grado. Esta es la clasificación completa de los bloqueos atrioventriculares. Y así está en el electrocardiograma de Vélez, ¿no? Este es el libro de donde saco la mayor parte de la bibliografía, ¿vale? Ahora, ¿por qué las personas tenemos bloqueo atrioventricular? ¿O por qué algunas personas pueden tener bloqueo atrioventricular? Hay 2 tipos, ¿no? Y ya vienen con eso, es decir, bloqueo atrioventricular congénito y el bloqueo atrioventricular adquirido. ¿Sí? Dentro de los bloqueos atrioventriculares congénitos tenemos varios grupos. Están los inmunológicos, los que están asociados a cardiopatías congénitas, y los hereditarios, los que se transmiten de generación en generación. Acá entran las famosas canalopatías, alteración de los canales del sodio, del potasio, etc. Todas estas son canalopatías. ¿Sí? Un corazón estructuralmente sano con algunas alteraciones en los canales del sodio, del riñón. Si no ingresa acá, no ingresa acá, no ingresa acá, entonces se cataloga como un bloqueo atrioventricular congénito idiopático. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la prevalencia? Si decimos congénito, porque viene ya desde el nacimiento, ya con esto nacen los niños, ¿no? La prevalencia más o menos es de 1 por cada 15.000 a 20.000 recién nacidos, digo, ¿no? 1 por cada 20.000. En Bolivia, acá en Bolivia, más o menos por año nacen un cuarto millón de habitantes, ¿no? O sea, 250.000 recién nacidos. ¿Cuántos recién nacidos con bloqueo atrioventricular congénito tendremos? Si por cada 20.000 tenemos 1. En 100.000 son 5, en 200.000 son 10, en 50.000, 2.5, más o menos 13, ¿no? En Bolivia van a ser aproximadamente 13 recién nacidos con bloqueo atrioventricular congénito. Y los congénitos, sobre todo los inmunológicos, habitualmente son completos, es decir, bloqueos atrioventriculares de tercer grado. ¿Sí? Cuando hablamos de bloqueos atrioventriculares de manera congénito, se nos tienen que venir a la mente las madres con enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Lupus, artritis, esclerodermia, síndrome de Sjögren, cualquiera de esas enfermedades. Pasa que esas madres tienen estos anticuerpos anti-RO, anti-SA y anti-LA, ¿vale? Son 3 anticuerpos que atraviesan la placenta y esos anticuerpos van y destruyen el sistema de conducción del corazón fetal y estos bebés ya nacen con bloqueos atrioventriculares congénitos, ¿sí? Entonces, bloqueos atrioventriculares congénitos, tenemos que pensar en madres con enfermedades autoinmunes. Esas madres, al tener esas enfermedades autoinmunes, generan estos anticuerpos, anti-RO, anti-LA y anti-SA. Y estos anticuerpos atraviesan la placenta más o menos a partir de la semana 14-16 y empiezan a dañar el sistema de conducción del corazón. ¿Sí? La gran mayoría de estos bloqueos son congénitos y de tercer grado. ¿Sí? Muy raro que venga una madre que tiene lupus y el recién nacido tenga un primer grado o un segundo grado. Eso no pasa. Casi siempre es de tercer grado. ¿Sí? Habitualmente el corazón es estructuralmente sano, es decir, lo único que está alterado es el sistema de conducción, pero también puede estar asociado a cardiopatías congénitas. ¿Sí? Entonces, la principal causa de bloqueos atrioventriculares congénitos es el inmunológico, ¿vale? De las madres con enfermedades autoinmunes.
Otra causa muy frecuente de bloqueos atrioventriculares son las cardiopatías congénitas, ¿sí? Dentro de las cardiopatías congénitas hay malformaciones que se llaman las cardiopatías que son los isomorfismos o los levoisomorfismos. Esto se llama, no me acuerdo, te lo voy a recordar. A esto se llama síndrome de heterotaxia. Por ejemplo, acá dice levoisomorfismo, ¿sí? Levo sabemos que es izquierda, ¿cierto? Levo. Estos pacientes que tienen síndrome de heterotaxia, hay varios tipos. Uno de ellos, por ejemplo, es el levoisomorfismo, ¿no? Cuando el corazón se está formando, más o menos entre las semanas 6, 7 u 8, existe algo que se llama lateralización, ¿no? Hay sustancias que hacen, por ejemplo, que el hígado se vaya al lado derecho, que el estómago se vaya al lado izquierdo, que el corazón se vaya al lado izquierdo, que el pulmón derecho se vaya hacia el hemitórax derecho, que el pulmón izquierdo se vaya al hemitórax izquierdo, ¿sí? Se llama lateralidad, determinadas moléculas que hacen que la lateralidad sea de manera habitual, ¿sí? Que el hígado a la derecha, el estómago a la izquierda y así sucesivamente, ¿sí? En el corazón pasa lo mismo. Cuando el corazón se está formando, esas estructuras hacen, por ejemplo, que la aurícula derecha se desarrolle o no se desarrolle. En esta cardiopatía que se llama levoisomorfismo, estos pacientes no tienen el lado derecho, tienen todo del lado izquierdo. Por ejemplo, esos pacientes con levoisomorfismo tienen dos pulmones de morfología izquierda. Sabemos que el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, ¿verdad? En cambio el derecho tiene 3 lóbulos. Entonces estos pacientes con levoisomorfismo tienen 2 pulmones que son de morfología izquierda, es decir, el pulmón que está en el lado derecho solo tiene 2 lóbulos, el que está en el lado izquierdo también tiene 2 lóbulos. Todo del lado izquierdo se repite en el lado derecho, ¿vale? Entonces, sabemos que la aurícula derecha está del lado derecho. Pero como estos pacientes no tienen nada del lado derecho, entonces ¿qué tienen? Tienen 2 aurículas izquierdas. ¿Y dónde está el nodo sinusal? En la aurícula derecha, pero estos pacientes no tienen aurícula derecha. Por ende no tienen nodo sinusal. Entonces tienen bloqueo atrioventricular, ¿sí? A eso se llama esto de levoisomorfismo, ¿no? Son pacientes que tienen todo repetido o duplicado del lado izquierdo, ¿sí? Por ejemplo, el lado izquierdo, ¿qué tenemos en el lado izquierdo? Tenemos el estómago, por ejemplo. Pueden tener como 2 estómagos, o sea, duplicados, ¿vale? Como 2 cámaras gástricas, ¿sí? Entonces, las cardiopatías congénitas son una causa muy frecuente de bloqueos atrioventriculares. La doble discordancia, más o menos la misma explicación. Canal atrioventricular. Canal atrioventricular es una cardiopatía muy compleja que tienen los niños con Down tienen alta incidencia de canal atrioventricular. ¿Sí? Los pacientes con Down, el sistema de conducción pasa por el medio del corazón, ¿sí? En esta cardiopatía que se llama canal AB, el sistema de conducción se va hasta atrás, hasta la parte posterior del corazón. Entonces eso hace, la elongación del sistema de conducción hace que estos pacientes también tengan bloqueos atrioventriculares, ¿sí? Entonces, la segunda causa de bloqueo atrioventricular congénito son las cardiopatías congénitas. Y la tercera causa son las canalopatías. De manera genética, ¿no? Alteración en los canales del sodio, del potasio, del calcio,